Mi nombre es Cristina Sánchez, soy profesora de Didáctica de la Medida en la Facultad de Ciencias de la Educación y vamos a hacer una sencilla explicación de cómo calcular el área de distintas figuras planas, a partir del área de una figura conocida por todos, como es el triángulo. Cuando pensamos en el área de figuras planas, nos aparecen multitud de figuras y fórmulas en una especie de sinsentido que no recordamos en la mayoría de los casos. Sin embargo, fórmulas como el área del cuadrado, el área del triángulo, incluso el área del círculo, son fórmulas que llegamos a interiorizar. El área de un triángulo es base por altura partido por 2. El área de un rectángulo es lado por lado, en el caso de un cuadrado, o base por altura, en el caso de rectángulos. Un rectángulo o un cuadrado se podría dividir en dos triángulos. Estos dos triángulos, si calculamos el área del cuadrado como suma de los triángulos, un triángulo de base B por altura A partido por 2. Y un segundo triángulo, base B por altura A partido por 2. La suma de los dos sería igual al área total. Sería base por altura partido por 2 más base por altura partido por 2, igual a base por altura, que es el área del cuadrado. Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a calcular el área de un rombo de diámetro mayor D y diámetro menor D. Podemos partir el rombo en dos triángulos y calcular su área como suma de dos triángulos. Un triángulo cuya base sería el diámetro menor y cuya altura sería el diámetro mayor partido por 2. Calculándolo sería el área 1, base por altura partido por 2, y el área 2, base por altura partido por 2. Si sumamos ambos, el área total sería base por altura partido por 2 del primero, más base por altura partido por 2 del segundo. Total, diámetro menor, diámetro mayor partido por 2, que es el área de un rombo. En el caso de un trapecio de base mayor B y base menor B, igual lo podemos calcular como suma de dos triángulos. Un triángulo cuya área sería la base, que es la base mayor, por su altura, que es H, que es la altura de los dos triángulos que se forman, partido por 2. Y un segundo triángulo cuya base es la base menor, por la altura, partido por 2. La suma de los dos, el área total, sería base, el del 1 más el del 2. Y esto sería igual a base mayor más base menor por la altura partido por 2, que es el área de un trapecio calculado como suma de triángulos. A continuación, vamos a calcular el área de un polígono regular de 5 lados. Igual podría ser de 6 lados. Partiremos el polígono en triángulos regulares. Todos son los triángulos iguales. Y lo vamos a calcular como suma de estos 5 triángulos. El área de cada una de sus triángulos sería la base, que sería el lado de ese triángulo, por la altura, que es la apotema, que es la distancia del centro de la figura al punto medio de su lado, partido por 2. Esto sería 5 veces. 2 igual L por A partido por 2. Al sumar las 5, el área total sería el lado 1 por 2 partido por 2, lado por
apotema partido por 2, 5 veces. Esto sería igual L más L más L más L más L, 5 veces por el apotema partido por 2. Y esto es igual al perímetro de la figura regular. P por apotema partido por 2. Y este es el área de un polígono regular. Y por último vamos a calcular el área del círculo como suma de área de triángulos. Tenemos un círculo de radio R. Si trazamos dentro de ese círculo pequeños triángulos, como este corte que se ve aquí, podemos comprobar que esos pequeños triángulos tienen base un trozo de arco de circunferencia y altura el radio de la circunferencia. El área de este triángulo de base B1 y altura R sería base por altura partido por 2. Si hacemos lo mismo con todos estos pequeños trozos de círculo, que son pequeños triángulos, tendremos que el área de otro pequeño triángulo sería base por altura partido por 2. De otro, base por altura partido por 2. El total del área del círculo sería la suma de todas esas áreas de esos pequeños triángulos. A1 más A2. Esto es igual a base 1 por la altura, que es R, partido por 2, más base 2 por altura, que es partido por 2. Esto es igual a B1 más B2 más Bn por radio partido por 2. Esto es el perímetro de la circunferencia, es decir, el área total es igual al perímetro 2pi por R por el radio partido por 2. Pi por R cuadrado, que es el área del círculo. Ya espero que con esta visión tan sencilla de cómo encontrar las fórmulas de áreas de figuras planas, pues veáis mucho más claro cómo calcularlas y cómo llegar a sus fórmulas.